aquí algunas de las imágenes de los disturbios en distintos lugares, más de 30 lugares en Reino Unido, la policía desbordada, bueno, una situación de caos total, a raíz de, en primer lugar, el asesinato de unas niñas, de 3 niñas en una escuela de danza, y 5 niños heridos, además en condición crítica por parte de un malviviente de 17 años aparentemente. La información en las redes, falsa por cierto, respecto a la religión de este asesino, supuestamente musulmán, según las publicaciones en las redes sociales, finalmente no, así que desinformación en este caso. Y como consecuencia de eso, organización de protestas en todo el país, llevadas a cabo por la extrema derecha, contraprotestas también y un descontrol total, bueno, discurso del presidente, del primer ministro, Keir Starmer. ¿Cuál la explicación de esto, Adrián? ¿Cómo generamos sentido de esta locura? Bueno, vamos a ver. Lo más preocupante, de cierta forma, ¿no? Pensando no ya en los hechos de esos asesinatos, que es un tema terrible, lo que está pasando en las calles también, ¿no? Pero desde un punto de vista, si se quiere, de interpretación política, me ha resultado tremendamente preocupante unas informaciones que han venido desde la propia Inglaterra, desde el propio Reino Unido, y que han hecho incidencia en un punto muy interesante. Hablaban de cómo desde el primer momento los medios de comunicación han tenido un comportamiento muy distinto del habitual en otro tipo de conflictos similares que ha habido en el Reino Unido anteriormente. Y mientras que hasta ahora se ha intentado amortiguar el impacto de los conflictos, incluso esconderlos, ¿no? En este caso, parece como si los medios de comunicación desde el primer momento se hubieran lanzado a magnificar, a maximizar el eco de lo que estaba sucediendo. Y claro, esto me dicen que ha tenido un impacto tremendo para que los disturbios se repitan, se mantengan y se extiendan. Y claro, esa es una primera referencia, y otra es cómo inmediatamente el gobierno ha hecho referencia a la posibilidad de que se adopten medidas de militarización, de restricción de derechos civiles, de censura, etcétera. Bueno, entonces es inevitable colocar esto en un contexto de algo que de alguna forma se venía previendo desde hace tiempo en Europa, ¿no? Era el posible impacto político de medio o largo plazo de estos procesos de migración que se han producido de forma más o menos amplia en distintos países, el Reino Unido uno de ellos. Si nos atenemos a cuál era la interpretación de los movimientos migratorios a territorios industriales por parte del movimiento obrero a todo lo largo del siglo XIX, pues la interpretación era bastante similar en las distintas alas del movimiento obrero, en el movimiento obrero católico, cristiano, en los sindicatos, en el anarquismo, en el marxismo, ¿no? Se identificaban a estos movimientos primero como generados por parte de los empresarios para disponer masivamente de mano de obra barata, ¿no? Entonces, este era el objetivo fundamental a corto o medio plazo. Y luego había otro objetivo, que era el de controlar la sociedad a través de la división social, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marx hacía referencia a cómo los mismos grandes empresarios que financiaban el transporte o la movilidad de trabajadores de otros países a estas zonas industriales, luego financiaban a los distintos grupos de unos y otros trabajadores, él decía, para que se mataran entre sí. Y claro, esto era extraordinariamente útil porque mantener a los ciudadanos divididos, conseguir que los ciudadanos se dividan y se enfrenten, pues es un objetivo permanente de las élites oligárquicas fundamentalmente, ¿no? Y claro, esto puede ser un contexto
que no habría que descartar que esté en cierta forma premeditadamente buscado. Es decir, que esa, digamos, gestación de una sociedad de alguna forma dividida en dos, ¿no? Pues facilite el que cada una de esas dos partes vea a la otra como enemigo en lugar de organizarse de forma conjunta contra los que tienen el poder. Y esto que se detectaba ya de forma permanente en el siglo XIX, pues no hay que descartar que se esté repitiendo ahora. Y decir, este tipo de movimientos pues pueden estar alertándonos de algo similar, ¿no? Es decir, que se produzca crecientemente una tendencia a que los trabajadores extranjeros, pues sean musulmanes o de otras culturas, se organicen fundamentalmente en grupos pues alentados pues, por sus características culturales y enfrentados a los trabajadores de origen nativo. Y estos trabajadores de origen nativo se organicen fundamentalmente pues, a efectos electorales o de otro tipo en contra de los trabajadores migrantes. Este sería, digamos, el esquema perfecto para quien quiera tener no ya un Reino Unido, sino una Europa controlada. Claro, si a esto le sumamos todos esos movimientos que se han venido dando en los últimos años que nos revelan que hasta qué punto esas élites occidentales están en una situación de pánico, un pánico que está provocado por razones internas y por razones externas. Por razones internas, porque ya hace tiempo, fundamentalmente alrededor de la crisis del 2008, que se dieron cuenta de que estamos en un modelo insostenible, ¿no? Que solo se mantiene a través de hacerse cada vez más insostenible, ¿no? Sobre todo a través de un creciente endeudamiento, ¿no? Una acumulación constante de deuda privada y pública que supone un problema mayor, cada vez mayor cara al futuro, pero que aparentemente nos permite salir de todos los problemas a corto plazo. Pues un caos social creciente y un reto internacional, un reto geopolítico en base al cual los países emergentes en principio a estas élites occidentales están quitando el poder del mundo. Es decir, una situación de auténtico pánico. Ya he comentado antes también que como consecuencia de ese avance de los países emergentes y en concreto de esa prevista victoria rusa en Ucrania, la influencia política, ideológica de los países emergentes en general, pero de Rusia sobre todo, pues porque es de esos países emergentes probablemente el de cultura más europea, ¿no? Y por lo tanto el que puede tener una influencia y tiene ya una influencia más directa, ¿no? Pues esa influencia va a empapar muy rápidamente a la sociedad europea y norteamericana también. Y esto ya está sucediendo, pero ese proceso, sin ninguna duda, se va a acelerar a partir de esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Bueno, en ese contexto, ahí está, la élite occidental está en una situación de pánico, ha barajado durante estos meses incluso la posibilidad de poner en marcha un estallido bélico mayor, una guerra europea, una guerra mundial, incluso una guerra quizás nuclear. Y entonces, en ese contexto de pánico, tiene dos retos: cómo hacer frente a ese reto exterior y cómo hacer frente a ese reto interior. Entonces, no hay que descartar que esos enfrentamientos civiles pues pueden ser una excusa para justificar la necesidad de gobiernos fuertes, ¿no? Y estas declaraciones de Keir Starmer y del gobierno del Reino Unido alrededor de estos conflictos, pues resultan preocupantes también esos movimientos de los medios, quizás, como nos están diciendo a nosotros, quizás aparentemente incluso alentando esos enfrentamientos, ¿no? Esto quizás nos puede estar alertando de que, bueno, esto puede ser un instrumento importante para que esa élite intente autoprotegerse durante los próximos años. Sí. ¿Cuánto de verdad en esta información respecto a que uno de los organizadores de las protestas, conocido como Tommy Robinson, bueno, en realidad ese es su alias, Tommy Robinson, que este señor desde el año 2009 aparece patrocinado por el Mossad
en su movimiento islamofóbico. ¿Podría aparecer detrás de esto el patrocinio del Mossad al movimiento islamofóbico en Europa y en particular en Reino Unido, Adrián? Sí, bueno, no conozco el caso concreto, pero Sí. bueno, no sería disparatado. Claro, el Mossad, el gobierno de Israel, yo no creo que sea, digamos, la élite que lo controla todo en Occidente, pero son parte de esa élite, evidentemente, ¿no? Son parte de esa élite y ya lo hemos visto con estas estrategias de búsqueda continua de una escalada, como esa situación de pánico, esa sensación de pánico de la élite occidental se repite en el gobierno de Israel y en estos círculos radicales o fanáticos que están alrededor del gobierno de Israel. Y de alguna forma también con otras características, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Pero en definitiva, lo que es la élite occidental y sus diversas secciones, los diversos sectores que se han apoyado en Occidente para mantener el control del mundo, pues, bueno, están en esa situación de pánico. Entonces, no es que descartable que, bueno, que el Mossad esté implicado en maniobras de ese tipo, como puede estar el MI6 o puede estar la CIA, perfectamente. Claro.